De relatora tenemos este día a la maestra Ángela García Morales. Maestra Ángela, buenas tardes, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por su apoyo en este encuentro. Gracias, maestra. Bienvenida, maestra. Y en apoyo técnico tenemos a la maestra Perla del Rocío Rojas León. La maestra Perla nos va a estar apoyando en las cuestiones técnicas. Sabemos que en línea cualquier cosa puede suceder, así que les suplicamos su paciencia, nosotras también con ustedes a la vez. Les deseamos el mayor de los éxitos, va a ser un día muy productivo. Vamos a dar inicio con la maestra Laura Beatriz Isidro Olán y su presentación. Yo voy a cerrar mis micrófonos y cámaras para darle paso a su presentación, maestra. Y en 10 minutitos, bueno, tendré que interrumpirles si acaso nos pasamos un poquito de tiempo. Mucho éxito. El trabajo que les presento el día de hoy se denomina Diseño de modelos de atención bucal en comunidades indígenas. Los autores, Laura Beatriz Isidro Olán, una servidora, Marco Antonio Roda Ventura y Luz Verónica Rodríguez López, de la División Académica de Ciencias de la Salud. ¿Sí me podría pasar la siguiente, por favor? Bueno, a manera de breve introducción, podría mencionarles que en la región de las Américas hay una alta heterogeneidad con respecto a las comunidades indígenas. Y sobre todo, esta heterogeneidad está dada no solamente por las características económicas, sociales y culturales, sino también precisamente por la multiculturalidad, plurilingüalidad y plurietnicidad. En la región de las Américas habitan cerca de 50 millones de personas pertenecientes a más de 600 pueblos indígenas diferentes. En muchas ocasiones, las poblaciones indígenas frecuentemente ven afectada su salud oral y su salud general debido a las condiciones culturales, la marginación social y la separación geográfica de las áreas urbanizadas. Este aislamiento que muchas veces tienen estas comunidades indígenas dificulta la adecuada distribución de personal de salud. Asimismo, la lengua materna que ellos hablan también dificulta la comunicación y el entendimiento entre ellos y los profesionales de la salud. Y esto es sumamente importante porque en muchas ocasiones se forza a los pueblos indígenas a hablar una lengua que no es su lengua materna. Y en cambio, a los profesionales de la salud que están proporcionando sus servicios en determinadas zonas, a veces no tienen esa empatía para por lo menos aprender algunas frases para poder entablar la comunicación con algunas personas en las comunidades. Y cuando se utilizan algunas personas que hagan las traducciones, a veces no se logra esta interacción y esta comunicación estrecha entre los profesionales de la salud y las comunidades. La siguiente, por favor. Para hablar un poquito sobre comunidades indígenas es necesario entender los principios de la iniciativa de salud de los pueblos indígenas. Podemos mencionar claramente que estas iniciativas marcan que debe enfocarse la salud de una manera integral, que también se debe respetar la autodeterminación de los pueblos y que se debe promover el respeto y revitalización en la sociedad de este tipo de comunidades. Asimismo, debe existir reciprocidad entre las comunidades y la sociedad para que ambas se vean beneficiadas y se desarrollen de manera adecuada. Es decir, estas comunidades deben tener un lugar especial en la sociedad para que el desarrollo pueda llevarse acorde a los avances de la sociedad y que no estén rezagados. Asimismo, debe haber una participación sistemática a través de los representantes de las comunidades para que ellos sean la voz y los portadores de las necesidades y así como también de las iniciativas que puedan tener ellos para que puedan promoverse en la sociedad y de esta manera haya un avance paralelo. ¿Me podría proyectar la siguiente, por favor?
Muy bien. Para lograr esto, pues hice una revisión bibliográfica extensa y pueden ver el número de artículos a través de este diagrama de flujo prisma, en los cuales incluí varios artículos y pues obviamente el número de estudios incluidos en esta revisión fueron 44. Me proyecta la siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito de la situación odontológica en las poblaciones indígenas de la región de las Américas, tenemos diversos autores que han realizado estudios y en los cuales podemos darnos cuenta de la situación odontológica de las diferentes comunidades indígenas en la región de las Américas. Por poner un ejemplo, en la comunidad indígena de Quitirrisi, en Costa Rica, cuando se realizó un estudio por Vargas y Madrigal, se encontraron que de los 10 hasta los 45 años existen altos índices de riesgo de padecer una enfermedad bucodental. En la comunidad Maca de Paraguay, el índice de órganos dentarios con caries, perdidos y obturados fue de 18.8% y con un promedio de dientes perdidos de 10.5. Si tomamos en consideración que los órganos dentarios son 28 y hay un promedio de dientes perdidos en esta comunidad de 10.5, estamos hablando que las funciones masticatorias en esta población las están realizando con casi la mitad de los órganos dentarios. Asimismo, la gingivitis con y sin hemorragia afectaba al 90%, lo cual nos indica que las medidas de higiene no se están llevando de manera adecuada. Y el 75% de la comunidad indígena en esa zona tenían sus órganos dentarios cubiertos de placa. Asimismo, solamente había un 3% de órganos dentarios obturados, es decir, no hay accesibilidad a los servicios de salud. En la población mapuche en Chile, el índice CPO encontrado fue de 14.4%, con un promedio de órganos dentarios perdidos de 13.5%, casi la mitad de los órganos dentarios en una población de 64 adultos. Asimismo, en la Reserva India Potiguara en Brasil, la prevalencia de caries en las personas indígenas de entre 15 y 19 años fue de 93% y ascendía hasta el 99% en las personas mayores de 35 años. Esto nos indica que la salud bucal no ha sido prioritaria para las comunidades indígenas. Asimismo, la accesibilidad a los servicios de salud no ha permeado de manera adecuada en esas comunidades. Si me pasa la siguiente, por favor. Con respecto a la situación odontológica en las poblaciones indígenas en México, tenemos que en México tenemos 50 municipios indígenas con escaso desarrollo y 6.095.228 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena. Asimismo, puedo mencionarles que en nuestro país sigue existiendo la discriminación, la exclusión, el rezago social, así como el rezago económico, ya que 71% de los indígenas viven en condiciones de pobreza, su esperanza de vida es entre 8 y 20 años menor que la media nacional y la frecuencia de talla baja en la niñez indígena es 3 veces mayor que en aquellos niños que no presentan estas características. A fines del siglo pasado, asimismo, en zonas periurbanas marginadas de varios estados del país como Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Puebla, Querétaro, etcétera, se reportó un índice CPO de 9.21 con una media de dientes cariados de 7.17 en poblaciones que iban de 10 a 49 años. En México, en las poblaciones indígenas, se han reportado índices de caries que van del 80 al 99%. Imagínense lo que esto representa para la salud bucal, no solo en general, sino específicamente de las comunidades indígenas. Si me pudiera colocar la siguiente, por favor. Los factores de riesgo que tenemos para las condiciones de salud oral, pues son muy claros y son los que nosotros consideramos o están denominados como determinantes sociales en salud, como el nivel socioeconómico, la escolaridad, la distribución de profesionales de la salud, la ubicación geográfica y los servicios de salud. Estas dos en conjunto limitan el acceso a los servicios de salud en las diferentes comunidades indígenas de nuestro país. De la misma manera, los determinantes de conducta en salud
también influyen como factores de riesgo para las condiciones de salud oral en estas poblaciones. La siguiente, por favor, para que pueda yo terminar en tiempo. Bueno, como conclusiones de este trabajo puedo mencionarles que los factores como nivel educativo, ingreso económico, accesibilidad a los servicios de salud en el territorio, condiciones culturales tales como barreras lingüísticas, culturales y la cosmovisión de los pueblos indígenas dificultan la atención en salud que recibe este grupo poblacional considerado vulnerable. Las diferencias en cuanto a la lengua y comunicación, así como valores, creencias, formas de vida, organización del tiempo en general y los determinantes de salud y conductas en salud, contribuyen al diseño de modelos de atención primaria en salud o modelos de prevención en salud bucal para grupos vulnerables de la población. Y también puedo mencionarles que la participación activa de las comunidades indígenas en el diseño de estos contribuyen a la inclusión y promoción de la salud en esas poblaciones, ya que no podemos dejarlos de lado, porque si participan, entonces socializarán bien los programas preventivos y participarán de manera activa en ellos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Qué interesante su ponencia. Con respecto al maestro que acaba de escribir, estamos respetando el pase de lista, maestro. Va a presentar usted después del profesor Héctor Manuel. Sí, ahorita en este momento le corresponde a la profesora Ángela García Morales, vulnerabilidad de mujeres adultas mayores para la readaptación a las actividades de entretenimiento. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, espero que me... La escuchamos bien, maestra. Ajá, muchas gracias. Bueno, ya este tema es relacionado con la vulnerabilidad de mujeres adultas mayores para la readaptación a las actividades de entretenimiento. La que sigue, Perlita, por favor. Se habla de que la vulnerabilidad puede ser considerada como la particularidad que tiene una persona o grupo en cualquier edad, estatus social, de poder ser agraviado o lesionado en su condición física. También en su condición moral y o emocional por cualquier forma o medio, siendo esta situación una de las causas de que las personas que la viven o padecen no estén preparadas o se preparen para prevenirla, resistirla, afrontarla y mucho menos superarla. Cualquiera de este hecho de imposibilidad coloca a la persona o grupos de personas en situación de vulnerabilidad que puede recaer en cualquier clasificación, que puede ser edad, sexo, religión, condición física, económica, ecológica, biológica y social. En esta última clasificación de vulnerabilidad y en la concerniente edad se centra el presente estudio que busca comprender e interpretar la vulnerabilidad de mujeres adultas mayores para la readaptación a las actividades de entretenimiento. Dado que en un principio se consideraba a la pobreza como sinónimo de vulnerabilidad, esta, aunque sí influye en gran medida en todos los tipos de vulnerabilidad, pues no es el único factor que desencadena esta lamentable situación. Las mujeres adultas mayores que aquí se estudian enfrentan la vulnerabilidad de readaptarse a sus actividades de entretenimiento después de sobrevivir algunas de ellas el problema de COVID, y que pues en la actualidad las limita para desarrollarse y bueno, poder continuar con sus actividades, y tampoco no les permite vivir su etapa de adulto mayor con la felicidad y la tranquilidad que desean. El objetivo de este trabajo es conocer las limitaciones y problemas que enfrentan las mujeres adultas mayores del Club con la Fuerza del Ayer para readaptarse a las actividades de entretenimiento después de etapa de confinamiento por COVID-19. El supuesto lógico en el que trabajamos es la vulnerabilidad de las mujeres adultas mayores a contraer enfermedad y hasta la muerte relacionada con COVID-19 las limita en su desarrollo social, personal, familiar y para su readaptación a sus actividades de entretenimiento. La que sigue, maestra Perlita. El planteamiento del problema de este trabajo es en torno a que el confinamiento pandemia, superado parcialmente en la actualidad, ese ha sido una situación de vulnerabilidad que ha mellado la vida de los seres humanos, de todas las edades y, como ya dijimos anteriormente, de todos los estatus sociales.
En este estudio nos centramos en la situación de vulnerabilidad que afecta a mujeres adultas mayores para su adaptación a las actividades de entretenimiento después del confinamiento por COVID-19, situación que, como sabemos, paralizó todas las actividades en la esfera social por casi 2 años. El sustento teórico en el que basamos este estudio está dado por muchos autores, pero aquí pusimos 4 que son pues algunos más relacionados directamente con el tema. Osorio, en 2020, habla de la vulnerabilidad y la vejez, y en este libro se habla de las investigaciones relacionadas en torno a la relación entre adultos mayores y la vulnerabilidad. Miquel, en 2015, en su libro Envejecer Bien, nos habla de la importancia de prestar atención a los diversos factores que intervienen en el proceso de envejecimiento para que no se torne patológico. Por su parte, Guerrero y Yepes, en 2015, nos hablan de los factores asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con alteraciones de salud, que es lo que en cierta forma está afectando a este grupo, que no se pueden redactar a sus actividades. Y Loyola Yamburún, en 2019, en su libro Activamente, tras una memoria sin edad, habla de los estereotipos y prejuicios que se han formado en torno al proceso de envejecimiento, lo que ayuda al adulto que se está convirtiendo en mayor a asumir la etapa con dignidad y creatividad, sino a veces todo lo contrario. Entonces, estos libros son parte de la bibliografía porque abordan en mayor medida el tema que estamos abordando. El que sigue, maestra Perlita. La metodología que se utilizó para este trabajo es un estudio de situación para la vulnerabilidad de las mujeres adultas. Nos hicimos valer del enfoque cualitativo de investigación que por su naturaleza busca interpretar y comprender los problemas que se estudian a través del método de investigación-acción participativa, mediante la técnica de grupo focal, ya que por medio de esta técnica se posibilita la interacción y el diálogo entre las participantes sobre la situación o problema especial vivido y compartido mediante experiencias comunes. El estudio se realizó a 8 mujeres adultas mayores en 2 sesiones de 4 horas. Los materiales y las herramientas utilizadas consistieron en una plática referente al confinamiento por COVID-19 y su impacto en los adultos mayores. Y 2, dar a conocer el objetivo de la investigación. 3, a partir de un cuestionario de 6 preguntas dirigidas previamente elaboradas, se procedió a realizarlas, 3 en cada sesión, dando oportunidad a que las 8 personas o mujeres adultas expresaran de manera ordenada sus vivencias, experiencias, emociones y sentimientos en torno a la situación de vulnerabilidad que viven. Como discusión, para las mujeres adultas mayores acostumbradas a realizar actividades de manera libre y personal, representa un fracaso no poder continuar con su vida con la normalidad a que estaban acostumbradas. Ellas sienten que la inercia y el alejamiento de su vida social que tuvieron por vivir durante el confinamiento en un 80 y hasta un 90%, comentaban ellas, sus capacidades se disminuyó en ese porcentaje, pues que tenían que ver con lo físico, con lo motoras y hasta en lo mental y lo psicológico. Ellas desean readaptarse a sus actividades de entretenimiento, pero sus familias y sus temores a enfermarse las limitan por el hecho de que en su grupo vivieron las experiencias de muerte por COVID-19 de 4 compañeros que estaban en ese grupo de adultos mayores. Conclusión. No quedó ahí la conclusión. Bueno, conclusión. Reflexionar sobre la vulnerabilidad como un hecho transversal incrustado. Sí estaba. Reflexionar sobre la vulnerabilidad como un hecho transversal incrustado en casi todas las dimensiones de la vida social permite discernir con mayor precisión su impacto en los ámbitos personales y colectivos. Las trayectorias que se sigue o puede alcanzar para una infortunia y mal lograda visión que puedan tener los seres humanos. Bajo estas consideraciones, el impacto y consecuencia que en el periodo de confinamiento por COVID-19 tuvo en la población adulto mayor, que los mantuvo en total aislamiento, en el mejor de los casos durante este periodo, en que para su salvaguarda no pudieron continuar con su vida de libertad para trabajar, para distraerse, para entretenerse o para recrearse, concentra en la actualidad un considerable número de personas adultas mayores con consecuencias de altos índices de improductividad y desarrollo nulo.
Las mujeres adultas mayores de este estudio manifiestan su preocupación por la calidad de su estado físico y de salud que se vio mermado por el confinamiento y por los decesos que en su grupo ocurrieron. A la vez manifiestan una serie de sentimientos encontrados por el temor que les causa la inseguridad de un ambiente natural seguro o inseguro, aunque tengan que tomar las precauciones, dicen ellas, necesarias para readaptarse a sus actividades lúdicas, pues están ellas con todas las ganas y el deseo de volverse a reintegrar a estas actividades de entretenimiento y obviamente también de aprendizaje, porque no nada más se entretienen. Son 2 días, en uno son entretenimiento de juegos y en otros son de aprendizaje de distintas actividades. Y pues todo esto lo realizaban antes de la pandemia. Las actividades que se realizaron durante la investigación contribuyeron en gran medida a que recuperaran más confianza para volver a sus actividades, pues las pláticas sobre el tema y los cuidados de prevención que se trataron les infundieron seguridad para empezar a programar actividades de entretenimiento que serán a partir de abril. Con esto concluyo y bueno, agradezco mucho la participación. Maestra, muchas gracias. Qué exactitud de tiempo. Sí, muchísimas gracias, sí, muy bien. Muchas gracias. Quiero comentarle a los maestros que se conectaron un poquito después de que pasamos la lista que sí tenemos su lugar, nada más que se van a mover por algunos minutos porque ya tenemos en orden las presentaciones de los que estaban aquí presentes en ese momento. Pero por supuesto que sí van a participar en este bloque. A continuación tenemos al maestro Héctor Manuel con su presentación. Maestro Héctor Manuel, ¿está usted listo? Él va a presentar el proyecto PECAS. Sí, la presentación que tengo ahorita es un proyecto de intervención que se llama Proyecto PECAS, Propuesta de Desarrollo de 3 habilidades para la vida para niños en contexto migratorio. Bueno, la migración, como bien sabemos, pues es un fenómeno que afecta a muchas personas, especialmente personas que transiten aquí en México, en el país, que vienen de Centroamérica. Aquí los datos de una de las poblaciones que transita son los menores o los niños y adolescentes, y que vemos que viajan solos. Aquí vemos en este reporte cómo estos 3 países, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, generalmente pues acaparan la mayoría de la población infantil, pues porque son los países que están más cerca de nuestro país o colindan con nuestro país, y a esa población es la que va dirigida esta intervención, ¿sí? Vemos aquí las cantidades, cómo van distribuidos de 12 a 17 años. Recordemos que, bueno, la etapa de la niñez para algunos autores o instituciones abarca de los 0 a los 17 años. Entonces, esa es la población meta a la que está dedicada este proyecto. Bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo por violencia de las personas migrantes? Esto engloba, pues, todos los que personas adultas o hombres y mujeres, también están los niños. Y la gran mayoría, pues, son robos, lesiones, secuestros, abuso de autoridad, extorsión, intimidación, privación ilegal de la libertad, amenazas, discriminación y violencia sexual. Aquí vemos lo que más les afecta, pues, son estos robos que acontece en su tránsito. Ya sea, de hecho, pues podemos ver que desde que salen, pues son un grupo vulnerable y lo sigue siendo durante su tránsito hasta llegar a Estados Unidos. Sigue siendo un grupo vulnerable en todas esas etapas de la migración. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes durante el proceso migratorio? Como bien les decía que, bueno, desde antes de que, o en su mismo país de origen, pues tienen esa vulnerabilidad. Aquí en esta imagen vemos que previo a la migración son agentes, hay una violencia incluida, violencia armada
persecución política, carencia de salud, cuidado dental, inseguridad alimentaria. Durante la migración, los factores de riesgo son exposición a las condiciones naturales del tránsito, es decir, bueno, atraviesan ríos, atraviesan la selva, el desierto, etcétera. En ellas pues pueden sufrir lo que son lesiones, pueden pasar hambre, pueden adquirir alguna infección, además de que, bueno, en su tránsito también se pueden encontrar con personas que trafican o que los pueden explotar de cualquier manera, laboral, sexual, etcétera. En el país de destino nos dice que de los riesgos son las barreras para el acceso a la educación, la marginación social, a las condiciones inadecuadas para la vivienda y amenaza de deportación, problemas de salud mental. Bueno, en estos problemas también tomemos en cuenta de que son niños que salen, algunos acompañados, otros no, pero los que salen no acompañados se alejan de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué sucede? Que la socialización que se debería de dar en la familia, en la escuela, pues no se da de manera adecuada. Entonces, que ahí es donde pues aprenden a cómo enfrentarse más que nada a la vida, y vemos que aquí pues van transitando sin esa parte, sin ese aprendizaje, digamos. Entonces, lo que yo propongo son lo que son habilidades para la vida, un taller para ellos, para estas herramientas, digamos, que nos va a poder servir para enfrentarse a cualquier, bueno, no cualquier, sino hasta las situaciones que lo pongan en riesgo. ¿Qué son las habilidades para la vida? Son herramientas que permiten desarrollar actitudes en niñas, niños y adolescentes para disfrutar la vida y lograr un desarrollo físico, mental y saludable. ¿Y por qué son importantes? Dice que los ayuda a tener un pensamiento saludable y buena comunicación, a tomar decisiones positivas y a saber cómo solucionar problemas, también a prevenir conductas negativas o de alto riesgo. Si recordamos que esta población es vulnerable y las condiciones del viaje, pues, son diferentes a lo que un taller de habilidades para la vida pudiera darse a niños que no están en esa situación, pues habría que dar algunas herramientas para que puedan desarrollarlas. Entonces, desde las habilidades para la vida, pues yo propongo que se complementen tres, que es comunicación efectiva y asertiva, solución de problemas sin conflicto y pensamiento creativo. Esto para lograr la capacidad de agencia. ¿Qué es la capacidad de agencia? Se refiere a los recursos con los que cuentan las personas para actuar por su propia vida. Para definir y conseguir sus objetivos, metas y propósitos, y para elegir y tomar decisiones. Esta capacidad de agencia lo tienen o lo pueden desarrollar los niños, que a veces pensamos que ellos no pueden manejar, digamos, su vida o tomar decisiones. Sin embargo, cuando tiene capacidad de agencia lo puede hacer, pero hay que formarlos. Y incluyo aquí el PNL, que es el PNL, la programación neurolingüística, es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. En esta propuesta que estoy pensando sobre un taller es usar la técnica de programación neurolingüística llamada enmarcar, que ayuda a cambiar las emociones con respecto a los recuerdos. Por ejemplo, en su mano, yo puedo poner un taller que empieza, digamos, explicando qué son las habilidades para la vida, para qué sirven, cómo pueden actuar ante ciertas situaciones. Entonces, al explicarles cada una de estas habilidades, vamos marcando un punto, y entonces pasamos a la siguiente habilidad, y al terminar de explicarlos, hacer dinámicas, etcétera, marcamos otro punto, y digamos que al final pues ya tienen esos tres habilidades, y pues los marcamos. Entonces al marcarlos, ellos tienen pues esa sensación, ¿no? De que, ok, están marcados aquí, sentí cómo se marcó, y entonces al momento de su viaje, de su tránsito, en cualquier momento pueden usar esas herramientas o esas habilidades
recordarlas y decir, ok, aquí es de la solución de conflictos, ¿qué es lo que aprendí en solución de conflictos? ¿O qué es lo que aprendí con pensamiento creativo para cualquier situación que se me presente? ¿O qué aprendí con comunicarme efectivamente y asertiva ante posibles, no solamente personas que puedan dañarlo, sino hasta las personas que están en el gobierno, o bueno, personas que están en instituciones y los lleguen a parar, etcétera, pues sepa cómo defenderse, qué decir, etcétera. Y bueno, esto es la propuesta que traigo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, a usted. Muy interesante su trabajo también, qué bonita labor. A continuación, tenemos a el maestro Jorge Vega Sánchez con su presentación Niños Migrantes No Acompañados provenientes de Centroamérica. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para esta presentación, el trabajo de investigación en este encuentro, el 26º encuentro de mujeres universitarias, mujer fuerte de sabiduría y humanismo. Empiezo con el tema de investigación. Voy a hablar acerca de los niños migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica. La migración en general pone en estado de vulnerabilidad a toda persona, pero son los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados quienes necesitan una mayor protección ante esta agravante. Al emprender un proceso migratorio se exponen a grandes riesgos y transgresiones provenientes de autoridades y miembros del crimen organizado quienes vulneran sus derechos humanos. Si puede seguir su exposición, maestro, con la diapositiva. Sí, gracias. Las causas que originan esta migración infantil es la búsqueda de expectativas y mejoramiento de oportunidades, así como el alejarse de las situaciones de violencia o pobreza que torna al mismo tiempo en un desafío para quien decide migrar, pues durante esta travesía se ven enfrentados a grandes riesgos que incluso pueden terminar con su vida. La extrema pobreza y el alto índice de violencia en sus países de origen han sido históricamente el principal motivo que tienen los niños para migrar. Nos habla acerca de que realmente la migración infantil ha sido bastante fuerte, ha fluido demasiado y van rumbo a de tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos. Estoy donde trabajo precisamente, mi centro de trabajo es una división de la OJAT que se encuentra aquí en Tenosique, Tabasco. Estamos a 40 minutos del puerto fronterizo El Ceibo. Entonces uno logra ver la presencia de muchos niños que no van con sus familiares. Entonces esa es la causa de que me dediqué a esta investigación y veo lo relevante que es prácticamente y las decisiones que se están tomando hoy en día por parte del gobierno estatal y aquí municipal. Precisamente se está haciendo un albergue para niños migrantes muy cerca de la división multidisciplinaria de Los Ríos. Entonces eso es bastante, se siente uno bien ver realmente que se están tomando esas medidas para la protección de este tipo de personas muy vulnerables, ¿verdad? Los niños. Dice que la vulnerabilidad menor, las reglas de Brasilia consideran en condición de vulnerabilidad a aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud el sistema de justicia de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá
de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. Esta se realizó en la Cumbre Judicial de Iberoamericana en marzo del 2008. Y vemos ahí lo que es una pequeña gráfica, el peligro y el ¿Puede presentar, maestro, perdón, puede presentar las diapositivas? Es que no las está presentando. ¿Cómo? Ok, va con la instrumentos, los instrumentos internacionales. No. ¿Se escuchan? ¿Se ven las diapositivas? No, no le da, tiene usted que señalarla porque no se ven, maestro. Está nada más ¿No en se la ven? primera. No, la tiene usted nada más en el título, pero no ha avanzado a la segunda ni a la tercera, en ninguna. Ah, yo sí lo estoy viendo. Bueno, pues entonces sí. Permítame. Adelante, maestro. Continúe, Mejor por favor. adelante. Continúe. Creo que Sí, nosotros no las podemos percibir, pero adelante, por favor. Okay. Existen instrumentos internacionales en materia de derechos de la niñez migrante. Uno de los instrumentos internacionales es la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de los Niños, que emergen precisamente de la Organización de las Naciones Unidas, así como también los derechos en la cuestión nacional. En la legislación nacional tenemos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, conforme a la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Pasando a otra diapositiva, como conclusión, tenemos que las autoridades migratorias carecen de una adecuada implementación de leyes protectoras de los derechos de los niños migrantes no acompañados en cuanto al cuidado y su protección integral, toda vez que violan las necesidades básicas establecidas por las leyes relacionadas en cuanto a su estancia legal en nuestro país, ya que el retorno a sus lugares de origen se convierte en un peligro en cuanto a su integridad física, así como a su entorno social carente de los servicios básicos necesarios para una vida digna de los menores. Se hace en esta conclusión, también nos denota de que en ese caso, en nuestro país aquí en forma local, aquí en nuestra localidad, se hace lo que puede el gobierno, las instancias gubernamentales, las instituciones de protección a los niños dan sus mejores esfuerzos, pero sobrepasan la cantidad de personas que cruzan la frontera y también se agrava más cuando se presentan estas situaciones de niños que vienen solos y no acompañados. Es bastante realmente el esfuerzo que se tiene que hacer, y como concluye en esta parte, el gobierno no tiene esa capacidad, ¿verdad?, para albergar y darles el cuidado, el apoyo que necesitan estos niños que vienen de estos países de Centroamérica, de lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, y que realmente se necesita darle un apoyo muy grande. Es todo de mi parte, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su presentación. Muy amable. Vamos a continuar con nuestra última ponencia de este bloque, que es la vulnerabilidad de las mujeres indígenas. Y esta presentación va a estar a cargo de la maestra Rosa Elvira Hernández de la Cruz. Después de esto tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas antes de continuar con nuestro bloque que va de la 1 a las 2 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, maestra. Sí, la escuchamos bien. Excelente. ¿Me pueden dar autorización para compartir? Creo que ya se están compartiendo sus diapositivas y puede corroborar que sean, por favor. Ok, sí, es cierto. Muy bien. Ok, maestra, pues adelante. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, nosotros les vamos a presentar lo que es una revisión acerca del tema de vulnerabilidad de las mujeres indígenas. Siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien. Como parte de los estratos más pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad se encuentra la población indígena en México. Y según un estudio que presentó la Organización Internacional del Trabajo, en 2019 aproximadamente el 33% de la población mundial son mujeres indígenas, lo cual pues representaría, como lo mencioné, el 33% de la población. Siguiente. ¿En qué sentido son vulnerables las mujeres? Actualmente las mujeres y las niñas indígenas son vulnerables debido a su discriminación, bien sea por género, edad, ubicación geográfica, discapacidad, origen étnico, entre otros factores. Algo que mantiene vulnerable a la población indígena es el acceso limitado de los servicios sociales, dejándolos en completas desventajas para adquirir capacidades que le permitan desarrollarse a futuro. Así como otra desventaja que también presentan, pues es la invasión de tierras, lo que los coloca en una situación de desposesión. Eso es un tema desafortunadamente que es muy frecuente en las poblaciones indígenas. Siguiente diapositiva, por favor. Y en cuanto al acceso a la población indígena, pues el proceso educativo básicamente es nulo, que es una de las grandes desventajas que como les mencionaba al principio, no les permite evolucionar. Siguiente. Muy bien. También otro estudio menciona que las poblaciones indígenas sufren discriminaciones, abusos y violaciones, y pues por lo mismo de que no tienen la suficiente el apoyo económico, el apoyo social, pues son temas que se van quedando aislados. Actualmente se han realizado algunos trabajos para poder atender esta situación, pero desafortunadamente hace falta mucho por hacer todavía. Siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos que las mujeres indígenas en todo el mundo están para exigir respeto de los derechos individuales y colectivos, sus culturas, sus identidades. Es necesario invocar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos en los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales también menciona que es un trabajo que se tiene que continuar realizando. También tenemos el convenio número 169 que garantiza a los pueblos indígenas y tribales que el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin obstáculos de discriminación. Es por ello que se deben aplicar los marcos jurídicos que reconozcan los derechos de las mujeres indígenas y deben de fortalecer las instituciones especializadas para que presten asistencia. Las mujeres indígenas exigen un enfoque intersectorial que tenga en cuenta tanto la perspectiva de género como la de los pueblos indígenas. Y una de las herramientas más fuertes que le podemos dar a las mujeres indígenas definitivamente es el empoderamiento, ya que con esto se puede combatir la violencia que actualmente existe. Muy bien, estas son algunas imágenes que nosotros descargamos en donde se pueden apreciar pues la vulnerabilidad y las condiciones que tienen algunas de las mujeres indígenas. Como les comentaba, esto es una revisión que nosotros estamos llevando a cabo porque estamos todavía en proceso de desarrollar algunos proyectos para colaborar precisamente con la población indígena pues, de nuestro estado. Por mi parte sería todo, maestras. Quedo abierta aquí a sus preguntas. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos de preguntas y respuestas de todo el bloque. Si ustedes tienen alguna pregunta para alguno de los profesores que presentaron sus ponencias, es el momento. Me encantaría que levantaran su mano si alguien tiene alguna cosa que agregar o si tienen algo que preguntar. Sí, profesora Laura, adelante. ¿Hacia quién va dirigida su pregunta o qué quisiera usted agregar? No, solamente quisiera agregar que en mi trabajo, como es un diseño de un modelo odontológico, siempre es importante considerar a la salud bucal como parte de la salud integral. Y de la misma manera, cuando trabajamos con poblaciones indígenas,
la autodeterminación de los pueblos indígenas, la representatividad a través de sus líderes, así como la cosmovisión de ellos debe ser incluida en cualquier investigación, en cualquier programa de salud, para que pueda permear dentro de la comunidad y que ellos sientan que aportan al diseño del programa, y de esta manera también hay una participación activa por parte de ellos para llevar a cabo dichas iniciativas. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a empezar con la alineación parental a cargo del maestro César del Carmen Vidal Lota. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. En esta ocasión, este trabajo de investigación que está a cargo de su servidor, César del Carmen Vidal Lorca, la doctora Maday Merino Damián y la doctora Guadalupe Boustraver Tosca. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, maestro, Se le escucha. escuchamos bien. ¿Se logra ver la diapositiva? Muy bien. Les decía yo que es un trabajo a cargo de su servidor, la doctora también Maday Merino Damián, la doctora Guadalupe Boustraver Tosca, dentro del ámbito sociocultural y el eje de los grupos vulnerables. El trabajo de investigación es titulado La alienación parental. Esta investigación tiene como objetivo analizar la problemática de la alienación parental en la sociedad, así como destacar sus efectos, analizando el marco normativo, bien sea nacional e internacional, a través de una metodología descriptiva propositiva. ¿Qué podemos entender por alienación parental? La alienación parental, en este caso, es un desorden psicopatológico en el cual el niño de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores. Bien, puede ser a la madre o al padre. Al momento de la separación, del divorcio o en concubinato, si los hijos quedan con el padre, los padres pueden envenenar a estos niños en contra de la madre, o si se quedan con la madre puede envenenar a estos niños en contra de los padres. Es hacia donde va esta investigación. Maestra Perlita, ¿le molestaría ahí con la siguiente diapositiva, si es tan amable? Perfecto. Continúo. Aquí vamos a analizar ciertos síntomas primarios de esta alienación parental, que ya nos queda claro que esa alienación parental es ese daño que se le causa al niño cuando se da una separación entre los progenitores y con quien queda envenena al niño en contra del otro progenitor. Aquí puede haber una campaña de denigración, ejemplo, donde diga el niño, es una mala madre, no me gusta como es, no la necesito. Puede haber otro síntoma de justificación débil, ejemplo, mi madre me hacía comida que no me gustaba, me compraba ropa que yo no quería, tampoco me dejaba ver la tele, por citar algunos ejemplos. También una causa de ausencia de ambivalencia, donde puede decir mi padre me quiere, es muy listo, sabe mucho. Cosas buenas de mi madre, pues ninguna, no sé. Otra podría ser el fenómeno del pensador independiente. En este caso, ejemplo, lo sé porque lo sé yo. Da una respuesta el niño sin entrar a mayor análisis. Otra sería el sostén deliberado. Ejemplo, eso que dices es mentira. Sé que mi padre no me mentiría nunca, él tiene la razón. Una sexta podría ser la ausencia de culpabilidad, donde el menor exprese, me da igual lo que pase a mi padre o lo que pase a mi madre. 7, escenarios prestados. Aquí el menor cuenta, relata hechos que no ha vivido, pero como ejemplo,
el juez le ha dado la razón a mi padre, dice que me quede con él en la casa, que también es para mi padre. 8, y última, la generalización a la familia extendida. Aquí como ejemplo es cuando el menor dice, ¿cómo quieres que tengamos ganas de verte con tantos daños que nos has hecho tanto tú como tu familia? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí este fenómeno que vemos de alienación parental también lo podemos confrontar desde la violencia familiar, ¿sí? Aquí la pauta conductual que define al síndrome de alienación parental abre el abanico de posibilidades legales para lograr su desarrollo. Aquí, si bien es cierto que la alienación parental, al ser una forma en la que se juega con las emociones de los menores, puede perfectamente ser ubicada como una forma de violencia familiar que se ejerce en cualquier momento, ¿sí? Asimismo, si hablamos de maltrato infantil, aquí la Organización de las Naciones Unidas define el maltrato infantil como toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato negligente mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres. Si hablamos de las obligaciones del padre y la madre, bueno, de forma enunciativa, más no limitativa, al entrar al estudio de las legislaciones civiles, familiares, se encuentran señaladas las siguientes obligaciones y deberes a cargo de padres y madres: proporcionar alimentación, educación, formación, el cuidado y protección, la administración de bienes, etcétera. Pero hay una muy importante que es la obligación de favorecer la sana convivencia y comunicación familiar. En este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y en el artículo 4 constitucional encontraremos el interés superior de la niñez, donde el Estado tiene que procurar y hacer todo lo posible porque se proteja la niñez en México. Los tratados internacionales, aquí pudiéramos citar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que es muy clara al momento de detallar los derechos que tienen los niños de ser libres de una vida con violencia. Tenemos en México la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde también se estructura completamente esa protección mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad para los niños. El Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, contempla lo que es la violencia familiar en los integrantes de cada familia, sobre todo la protección hacia los menores. De igual manera, el Código Civil Federal contempla en este caso qué hacer al respecto. Aquí me gustaría mencionar de manera muy particular el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, donde ya está contemplada la figura de alienación parental. El Código de Familia para el Estado de Yucatán también contempla ya la figura de alienación parental, donde ya es una prohibición evitar estas afectaciones a los menores, ¿sí? Por cuestiones de tiempo aquí, por todo lo anterior que he podido exponer, se puede concluir que tanto las niñas, los niños, son titulares de derechos y la alienación parental vulnera su calidad de vida. Así como ninguna persona, en este caso, tiene derecho a impedir injustificadamente la convivencia paternal o maternal infantil, ya que la alienación parental, en este caso, o la manipulación de hijas o hijos, puede dañar gravemente el normal desarrollo y estructura de la personalidad de quienes la sufren. Por eso se propone en esta investigación incluir tanto en las leyes federales y locales, así como en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un apartado que regule la alienación parental, así como la uniformidad para que los códigos civiles o familiares de nuestro país, en el caso Tabasco también, incluyan esta figura y poder evitar este síndrome que se puede ver desde la perspectiva psicológica, pero también la tenemos que ver desde la perspectiva jurídica,
las afectaciones que están provocando hoy en día. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante su ponencia. Vamos a continuar con el desplazamiento forzado de las mujeres indígenas en México y estaremos con la maestra Emma Estela Hernández Domínguez. Maestra Emma, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. El siguiente tema pues, es desplazamiento forzado de las mujeres indígenas en México, presentado por la doctora Emma Estela Hernández Domínguez, doctora Yasmín Isolda Álvarez García, la maestra Ivonne Adriana Gaitán Bertruy. Ok. En definición podemos decir que el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos, también para evitar los efectos de un conflicto armado o de catástrofes naturales provocados por el ser humano. Ok. Entendemos que hay múltiples grupos vulnerables en nuestro país y estos pues, son obligados a desplazarse. Entre los principales podemos encontrar que las mujeres indígenas son orilladas a abandonar sus hogares y localidades. En agosto del 2022, la Cecilia Jiménez Tamaris destacó que el 40% de los pobladores indígenas son desplazados en México por distintas causas. Estas pueden ser por narcotráfico, tala ilegal de árboles, actividad minera y también proyectos prioritarios del gobierno federal mexicano. Un ejemplo de caso de desplazamiento podemos tomar el grupo indígena de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua al norte de nuestro país, que por efectos de la producción de drogas se ha provocado el desplazamiento forzado por lo menos de 400 personas en este estado. Y en algunos municipios de la Sierra Tarahumara es donde la violencia, amenazas, han provocado el desplazamiento de los grupos por efectos del crimen organizado, quienes deciden si se realiza o no el manejo forestal. Un ejemplo de esto podríamos tomar que en la Sierra Tarahumara los grupos indígenas consideran el pinole un alimento vital. Es tanto el aprecio que se tiene que las mujeres indígenas lo usan para alimentar los aguajes, que son los que eso los esparcen en los lugares donde hay agua, según en su cultura, para que no dejen de dar vida a las comunidades. También como alimentan, como ellos le llaman, a los pinos, porque ellos atraen el agua. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entendemos que al ser desplazados no simplemente dejan sus casas, sino también sus culturas y su manera de vivir. Al dejar su lugar por un desplazamiento forzado, se ven obligados a dejar sus ríos, sus bosques y también sus tierras. Un principal detonante nos dice del desplazamiento en este territorio es causado por grupos que se dedican al tráfico de drogas, los cuales además han sido diversificados sus actividades y también manejan la tala ilegal. Okay, un informe presentado en México el 2021 refleja que las poblaciones indígenas han sido afectadas, pues conforman más del 40% del total de personas. Y en la CONAPO se presentó que el 55.02% de las personas que cambiaron de residencia
fue en el 2019, fueron mujeres, un poco más de la mitad presentada, del 40% total de las personas, violándole sus derechos. Siguiente diapositiva. Como es la dignidad y la integridad física, también la libertad de circulación y la libertad de escoger su residencia y circular libremente dentro y fuera del país. También buscar oportunidades de empleo y participar en las actividades económicas, así como comunicarse en un idioma que comprendan. Conocemos que dentro de las comunidades indígenas diferentes de nuestro país hablan diferentes dialectos. Al ser desplazados forzosamente, les impide tener un mejor entendido luego de salir de sus tierras, ya que al buscar una mejor vida, un mejor establecimiento, puede costarle un poco el hecho del idioma, ya que vivieron la mayor parte de su vida hablando su dialecto y pues es muy complicado, se les es más complicado entender el idioma español. Ok, maestra Emma, muchas gracias por su participación. Y a continuación vamos a escuchar el campo laboral, visión de la mujer universitaria, a cargo de la maestra Alejandra Rosaldo Rocha. ¿Qué tal, maestra Ale? Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí Gusto estamos. saludarle otra vez. Adelante, Sí, maestra. así es. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ay, permítanme. Bueno, el título, como bien mencionaba la maestra, es Campo Laboral, Visión de la Mujer Universitaria. Y está a cargo de una servidora, la maestra Alejandra Rosaldo Rocha, el maestro Hugo Adrián Barjao Madrigal y la maestra Dori Magaña Ricardes, de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Bueno, en México, la mujer empieza a tomar fuerza en el nivel superior alrededor de los años 70, pero no es sino hasta años posteriores cuando realmente tiene representatividad y esta se ve reflejada en el campo laboral. Garrido Lastra menciona en su trabajo titulado De la universidad al mercado laboral, desigualdad de género en México, que los estudios que relacionan la población egresada de la educación superior con su inserción en el mercado laboral lo hace usualmente con la intención de evaluar la empleabilidad de quienes egresan. Un concepto basado en las competencias que se adquieren los que estudian distintos campos de formación en relación con las necesidades de los mercados laborales, así como el nivel de ingresos al que acceden las personas por nivel educativo. Gracias. Bueno, hablando de población egresada, inserción laboral y empleabilidad, tenemos específicamente en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco a los estudiantes del programa educativo de atención prehospitalaria y desastres. Este programa educativo fue creado en el año 2011 y su matrícula pues era relativamente baja. A la fecha, según los datos que se tienen, el programa tiene ya 100 egresados al corte de febrero de 2022, de los cuales 71 de ellos son mujeres. Ok, hablando un poco de la cultura, este programa educativo se pensara que está enfocado más a hombres por características de dicho programa, ya que, bueno, requieren ciertas características o desempeñar ciertas actividades que tienen que ver con fuerza, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, aquí es donde entramos en la parte cultural y de equidad de género, en el desarrollo de las competencias y sobre todo en el desempeño profesional y la formación de la mujer. Todo esto se ha visto reflejado en las egresadas de este programa de estudio.
Estos cambios que hemos estado viendo en el país, en el mundo, acerca de la equidad de género, han venido a dar como resultado de los movimientos culturales propiciados por las propias mujeres, quienes en su afán de ingresar en las filas laborales han buscado su inserción y su participación económica dentro del país y del mundo. Tomando en cuenta el campo laboral del programa educativo, bueno, la primera impresión que se tiene de este programa o de esta licenciatura es que va enfocada al área médica hospitalaria. Sin embargo, no es sino hasta que llegan al servicio social en donde los estudiantes, específicamente las estudiantes, dimensionan realmente la amplitud del campo laboral que tienen ante ellas. Esto se da a pesar de que en la página de la universidad, en la página de la división académica, nos desglosan la misión, visión, objetivo y el campo laboral que se tiene. Y en este nos menciona que se enfoca el programa educativo a dar o ejercer funciones tanto en instituciones de salud como en cuerpo de bomberos, por ejemplo, empresas maquiladoras, compañías mineras, parques industriales, entre otros lugares, tanto del sector público como del sector privado. Pero, como les comentaba, no es sino hasta que ya están desempeñando su servicio social que se dan cuenta de toda la amplitud que tienen en el campo laboral, que no nada más se enfoca al ámbito hospitalario. Y bueno, es por ello que lo que se busca mostrar son estas áreas, todos los campos que se tienen y que pueden incursionar las egresadas del programa educativo de la licenciatura en atención prehospitalaria y desastres a partir de su servicio social. Todo esto se ha ido dando a notar cuando las alumnas, por ejemplo, presentan su examen por medio de un artículo. Esos artículos los van desarrollando durante su servicio social. Han habido alumnas que presentan artículos relacionados con su labor en plataformas petroquímicas, en la refinería, por ejemplo, en escuelas, donde han generado o diseñado planes de protección para estos lugares. Y es ahí donde ya abren su panorama en cuanto a su campo laboral del programa educativo. La inserción de la mujer en el campo laboral abordado por hombres sigue siendo un campo difícil de andar. Sin embargo, se ha visto que no ha sido imposible y prueba de ello es ver que más de una mujer en puestos importantes que antes solo eran considerados para hombres. La mujer egresada de la licenciatura en atención prehospitalaria y desastres viene a continuar con ese camino, abriendo puertas en campos que antes no eran aptos para el sexo femenino. Y están haciendo grandes cosas, haciendo que la mujer esté cada día más empoderada y sea capaz de enaltecer la equidad de género. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra, a usted. Excelente trabajo. Vamos a continuar con el papel laboral de la mujer en los museos de Tabasco, a cargo del maestro Manuel Antonio Acosta Solórzano. ¿Ya se encuentra por aquí, maestro? Sí, buenas tardes, aquí estamos, Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. ¿Podría poner la diapositiva, por favor? Sí, ahí viene ya, maestro, adelante. Sí. Es que aquí estamos con un celular porque en la universidad no hay internet por ningún lado, pero aquí estamos con mucho gusto. Muy bien, maestro, adelante. Ok, ¿podría poner la primera diapositiva? Bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto integral aquí en la universidad que se llama Retos y Oportunidades de los Museos de Villahermosa, Tabasco. Y dentro de esos estamos trabajando para ver qué cosa podemos hacer con la universidad, con la institución y los museos
de todo Villahermosa. Ya me conecté en el mío. Bueno, entonces les comentaba que estamos muy entusiasmados haciendo este proyecto de los retos y oportunidades de los museos en Villahermosa, Tabasco, y dentro de eso una de las ramas fue esto, el saber cuál ha sido el papel laboral de la mujer en los distintos museos. Pues nosotros primero detectamos que en la actualidad hay 8 museos abiertos al público, y fíjese que nosotros metimos al planetario como tal, aunque no, porque queríamos saber también cuántas mujeres hay ahí en los museos y en qué puestos están. Entonces, pues también para ver desde cuál ha sido la historia, cuánto les ha costado llegar a los principales puestos, cuántos puestos tienen directivos, y recabamos datos muy importantes. Podría poner la siguiente, por favor. Bueno, sabemos que la mujer también, aparte de tener puestos altos, pues también queríamos saber, porque también a lo largo, pues son mujeres que también son madres, son esposas, son amigas, son hijas, y hacen múltiples papeles, no solamente las cuestiones laborales. Y fíjese que obtuvimos algunos datos importantes. La que sigue, por favor. Pues era cómo será el desempeño laboral de las mujeres que trabajan en los museos de Villahermosa, qué trayectorias han tenido dentro de los mismos y en qué se ha destacado, cuántas ellas son madres, el rango de edades y muchas cosas más. Fíjese que como es a veces detectar, y como pasó pandemia, algunos datos, pues a lo mejor son un poquito, ¿cómo le diría? Que nos costó mucho trabajo obtenerlos por la fluctuación laboral que hubo en los distintos museos ahora en la pandemia. Pero bueno, eso les pasó a todas las empresas. Bueno, ¿cómo lo hicimos? A través de entrevistas, se identificaron a los museos, los que estaban abiertos al público, utilizamos ficha técnica y una lista de cotejo y una guía de entrevista. Nosotros realizamos algo que le denominamos ASM. ¿Qué es el ASM? Es el análisis situacional de los museos, en la cual contactamos a las personas encargadas de los museos y que vinieran para hacer una entrevista, utilizando la ficha técnica, la lista de cotejos, y obteniendo algunos resultados que nosotros andábamos indagando en la investigación. Algunas personas por motivos laborales o no pudieron venir. ¿Qué hicimos nosotros? Ir a los museos. La que sigue, por favor. Bueno, se identificaron algunos puestos en los museos de Villahermosa, Tabasco. En los distintos museos tienen distintos nombres. Hay algunos que se les llaman encargados, otros jefes de guía, jefes de administración, y cada quien adecúa los nombres con respecto a su organigrama y sus necesidades. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos que encontramos que el total, bueno, ya tenemos el dato de cuántos hay laborando. Lo que conseguimos es que hay un total de 259 personas laborando, y en el cual de esas 259 son 110% mujeres. Y ahí pusimos que el 30% a nivel jefatura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los museos de jefatura, pero en el total hay un 42.4% de mujeres trabajando en los museos. También recabamos un dato muy importante, por ejemplo, en la Casa de los Azulejos, eso fue algo que nos llamó la atención. Los rangos oscilan de 30 a 80 años de las edades de las personas. Tenemos que en el museo donde más alto porcentaje de mujeres trabajan es en el Museo del Papagayo. Ellos tienen un 58.4% de mujeres, más del 50%. La Casa Carlos Pellicer Cámara tiene la mitad, de la de el Museo Regional José Narciso Rovirosa tiene la mitad. Y otro dato que nos llamó la atención es que en el Parque Museo de la Venta
tienen un 24% de mujeres, siendo este el dato más bajo de mujeres laborando en los museos. Ya no hay otra, maestro. Ok, bueno, entonces mire, para terminar, pues un dato muy importante de la Secretaría de Educación de Ciencias y Tecnologías de la Ciudad de México publica que el 5.5 millones de familias son sostenidas por mujeres. El 60% de ellas trabaja sin prestaciones y el 47% solo tiene educación secundaria. Es increíble que de 126 millones de personas que somos, y el 96% de las mujeres, esto es fantástico, por eso es muy loable, el 96% de las mujeres combinan sus actividades laborales con las labores del hogar. Y el 42% de las mujeres desde los 14 años son activas laboralmente hablando, y un dato que sorprende es que el 12% de las mujeres ha tenido un acto de acoso sexual. Entonces, eso es cuanto por nosotros. Esperemos que les haya sido interesante nuestra investigación. Seguimos trabajando porque es una arista del proyecto que estamos realizando integral, que son retos y oportunidades de los museos de Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias. Muy interesante, maestro. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con el profesor Braulio Angulo Arjona y la mujer en la promoción de la cultura de la equidad e inclusión. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Braulio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a presentar, me toca presentar a mí el trabajo elaborado por la maestra Gisela Angulo Noriega y su servidor. Y bueno, se trata de la mujer en la promoción de la cultura y la equidad, con una serie de situaciones que hemos encontrado. Y bueno, si me hace el favor de pasar la siguiente nota. Bueno, como resultado, ¿verdad?, de la agudización de la pobreza, todas las estadísticas son bastante drásticas, con un 32.3% de extrema pobreza, y normalmente las condiciones socioeconómicas son determinantes para que las mujeres, de alguna otra manera, puedan acceder, las niñas, a todo este proceso de la cultura y la educación. Y como vemos, esta desigualdad es algo que se extiende por todo lo que es el continente o la parte del continente latinoamericano, en esas desigualdades, en algunos lugares de mayor extremo, ¿no?, donde hay comunidades con bastante marginación, como lo que siempre conocemos. Y entonces, bueno, pues aquí cuando hablamos de la cultura, es un reto indiscutible, ¿no? La siguiente. Por favor, gracias. Y bueno, esto pues genera mayor exclusión de las oportunidades educativas y culturales, como lo decía, en estos sectores. Y lo que va a presentar finalmente, independiente de que se haga un montón de trabajo a lo largo y ancho de algunas instituciones, al final de cuentas, en estos sitios, en estas comunidades donde decía se marca más la marginación, pues se siguen repitiendo los patrones culturales patriarcales, ¿no?, que es algo que, si vemos el índice de población, es bastante alto aún, y que finalmente vamos a tener ahí ese problema de equidad y de igualdad, que muchas veces en estos lugares, en estas situaciones, hablar de equidad y de igualdad es algo muy lejano en sus marcos de referencias, en sus marcos culturales, en sus conversaciones cotidianas, pues están prácticamente sobreviviendo por otras circunstancias, y donde lamentablemente, como decía, se repiten estos patrones. Adelante, por favor. Y bueno, como tal, la preocupación desde el principio de este siglo, la UNESCO, ¿verdad?, hizo una propuesta de la famosa Agenda 2030, que incluye muchos aspectos, pero especialmente la equidad y la igualdad. Y bueno, pues ya como vemos, estamos en el 2023,
faltan prácticamente 7 años para que se cumpla esta agenda, y si nosotros vemos de vuelta los índices de dificultades que van a presentar o que se presentan en estas comunidades, pues es bastante alto, como lo estábamos refiriendo, ¿no? Entonces, de allí que la propuesta sea de que las mujeres estudiantes y profesionistas de las diferentes universidades en su servicio social hagan una labor fundamental para obtener mayores avances en esta agenda, en todos estos sectores de oportunidades, o sea, ir al servicio social, independientemente de la carrera, si es nutrición, si es psicología, si es contabilidad, y de acuerdo a sus áreas, enseñar nuevas situaciones. Por ejemplo, si hablamos del área educativa, pues hay nuevas formas de poder proporcionar ideas, propuestas técnicas para cómo trabajar con sus niños. Si hablamos de la parte de la economía, bueno, pues independientemente de que sean muy limitados sus recursos, también se puede influir en las mujeres y se puede trabajar con ellas para que dentro de su narrativa tengan otras propuestas que las vayan sacando de esta marginalidad. Entonces, como decía, faltan 7 años ya para que se cumpla la Agenda 30 y bueno, pues seguramente en sectores con mayores oportunidades habrá mayor equidad, habrá mayor igualdad, pero indiscutiblemente que en tales sitios de la pobreza va a ser muy limitado si no se hace una serie de labores de tipo social en ese ambiente. La siguiente, por favor, maestra. Perlita, gracias. Bueno, la labor de las mujeres y estudiantes profesionistas para lograr desarrollar programas culturales y educativos que generen una mayor inclusión, igualdad y expectativas de vida en las mujeres del contexto con menos oportunidades de desarrollo, como lo estaba señalando, y creo que de ello pues hay muchas labores en diferentes partes del mundo que nos permiten efectivamente saber que ellas juegan un papel importante. Por ahí hay un trabajo muy interesante, no solamente a nivel de una comunidad, sino a nivel de comunidades interculturales, de Laura Anderson, en el rescate incluso de sus mismas prácticas, pero incluyendo nuevas narrativas que le permitan efectivamente a la mujer visualizarse en otros contextos en ese sentido. Adelante, por favor, muchas gracias. Y bueno, teniendo en cuenta que social y psicológicamente son ellas quienes mantienen un mayor contacto con sus hijos, lo cual puede generar nuevas narrativas y transmitírselas para contrarrestar las creencias limitantes y construidas en los diferentes medios de la sociedad, porque normalmente tienen acceso a estas narrativas que repiten también esos patrones de exclusión y de no equidad. Pensemos nosotros en la radio, que son los medios que seguramente llegan a ellos, la televisión, aquí pues a lo mejor tienen oportunidades de algunos contactos telefónicos, pero indiscutiblemente van repitiendo patrones y van confirmando estas situaciones de desigualdad y equidad. Incluso cuando encontramos situaciones, decimos encontramos porque también con un grupo de psicología social vamos a comunidades, encontramos que sus narrativas es exactamente las que estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, pues es que así está determinado, y muchas veces desde la parte también de los medios de comunicación a los cuales tienen acceso, pues se quedan con esa narrativa que nosotros escuchamos, como por ejemplo, nosotros sabemos que nos dicen, bueno, pues fue una bala perdida, ¿no? Y le quitó la vida a una persona. Pues indiscutiblemente que no hay una bala perdida, ¿no? Alguien disparó esa bala, alguien determinó irresponsablemente quitarle la vida a otra persona, y entonces, bueno, pues tiene que tener una nueva narrativa, y en ello se construye precisamente bajo la visión de la inclusión y del trabajo de profesionistas en sus prácticas sociales. La siguiente, por favor. Y bueno, de esta manera, todas las mujeres son capaces de aprovechar las oportunidades educativas, pueden aprovecharlas y a las que pudieran tener acceso, y de esa manera pues realmente cumplir con este compromiso, o al menos en la medida de lo posible,
de la Agenda 2030 que tiene la UNESCO, y creo que es un punto al que no se ha mirado, que se ha descuidado, y independientemente de todos los procesos que afortunadamente se han hecho a nivel de los grupos femeninos, de los grupos sociales que tienen mayor acceso. Entonces, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, por su presentación. Y tenemos nuestra última ponencia. Es programa de inducción dirigido a profesores de IES pública para un desempeño efectivo acorde a la cultura organizacional. Y quiero saber si ya se encuentra presente la maestra Leslie Arlín de la Cruz 5 o la maestra María Cruz Cuevas Álvarez. Hola, muy buenas tardes. Leslie, Aquí presente. Buenas tardes. Adelante, maestra, bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Bueno, el título de mi ponencia es Programa de Inducción dirigido a profesores de las instituciones de educación superior pública con la finalidad de desarrollar un mejor desempeño efectivo en la cultura organizacional. Lo trabajamos con la maestra María Cruz Cuevas Álvarez. Era parte de un proyecto de tesis, pero vamos a seguir trabajando en él para ver en qué más podemos incidir en esta cultura organizacional. La siguiente, por favor. Bueno, para ello son tres conceptos claves en esta investigación. El primero es cultura organizacional, que de acuerdo a Chavenato nos dice que es una mezcla compleja de prejuicios, creencias, comportamientos, historias, mitos, metáforas y otras ideas que juntas representan el modo particular en que trabaja y funciona una organización. Por otro lado está la socialización organizacional, que de acuerdo a Ivancevich es el proceso en el que existe una transmisión de valores, premisas y actitudes de los empleados veteranos a los nuevos. Y lo que es el compromiso de los autores, pero aquí escogimos el de Robbins, que dice que es el grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y las metas de esta, así como el deseo de mantener su relación con ella. Por favor, la siguiente. Bueno, el objetivo de este trabajo es a largo plazo diseñar un programa de inducción que contenga estrategias que logren el compromiso organizacional en los trabajadores académicos que ingresan a una institución de educación superior. Este trabajo es de tipo cualitativo, transversal descriptivo y de diseño fenomenológico. La siguiente, por favor. Para ellos, los pasos o metodología que se utilizó fue la revisión de la literatura, referencias de cursos de inducción en otras instituciones de educación superior a nivel nacional, el estado del arte y entrevistas que se realizaron, esto como parte, les comento, de una investigación cualitativa. Como parte de la revisión de la literatura se encontraron 10 artículos que estaban orientados a la implementación de un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso. Encontramos de Sudáfrica, Estados Unidos, Arabia Saudita, Brasil, Ecuador, Malasia, Uruguay y por supuesto en nuestro país. Todos estos artículos evidenciaron la importancia y pertinencia que tienen los procesos de inducción en una institución de educación superior con un efecto positivo en el recibimiento y ubicación en el contexto institucional. Inducción y acompañamiento, por supuesto, de los trabajadores académicos en una educación superior. Aquí parte de lo que se encontró en las referencias de cursos de inducción que manejan las instituciones de educación superior nacional. Se investigaron estas 3 instituciones, la UNAM, la UB, la UNACH, la UNACAR, la UADY y por supuesto nuestra máxima casa de estudios. Aquí tenemos la ventaja de que ya la información está, pues gracias a las herramientas tecnológicas podemos visitar los sitios web institucionales, que a través de ellos encontramos documentos instruccionales, manuales, que han servido como parte de la bienvenida que le da la institución o ya sea la facultad para sus nuevos trabajadores, para que conozcan cuáles son sus actividades, sus funciones, qué derechos tienen, sus obligaciones dentro de la institución que los está recibiendo. Toda esta información la encontramos disponible, como les decía, en diferentes formatos, que está disponible tanto para sus trabajadores como para el público en general. Y están en sitios web institucionales. Lo que les comentaba de la entrevista, que fue otra parte de la metodología, aquí las características que tenían los participantes, bueno, esto solamente se llevó a cabo en nuestra máxima casa de estudios. Las características de inclusión fue que
tenían que ser trabajadores académicos de la universidad, tener más de 5 años de antigüedad y estar entre los informantes que no estuvieran repetidos en algún centro de trabajo. El universo, pues, es nuestra comunidad académica y se escogieron a 10 académicos. En la siguiente, por favor. El instrumento que utilizamos, pues, fue una entrevista validada a través de un juicio de expertos que dio esta validez y credibilidad a nuestra entrevista, en la que se manejaban 3 aspectos: lo que era cultura organizacional, para conocer qué tanto saben de las reglas, normas y procedimientos; la socialización organizacional, cómo se da esta presentación en su centro de trabajo, si existía capacitación; información general sobre la institución y qué tanta rotación hay de cuando ingresó a lo largo de su trayectoria laboral. Y en el aspecto de compromiso organizacional, las preguntas fueron dirigidas a conocer qué tanto nivel de compromiso existe en la persona, su actitud y su sentido de pertenencia. La siguiente, por favor. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues aquí es a grandes rasgos lo que les comento, que a su ingreso los 10 entrevistados no recibieron un curso de inducción. Han aprendido sobre sus procedimientos administrativos a través de los años y gracias a que existen colegas y compañeros que les han ido informando cómo se manejan algunos trámites administrativos. Algunos, o la mayoría, no tienen claros cuáles son los valores institucionales, pero sí se sienten muy identificados con los objetivos de la UJAT. Todos tienen deseo de superación y lo demostraron con sus respuestas. La mayoría es egresado de la UJAT y quien no es egresado de licenciatura ha tenido ese deseo de superación y se ha inscrito a programas de maestría o doctorado dentro de la universidad, y todos, en su mayoría, se sienten parte de la UJAT como una familia. Sienten ese orgullo, amor por lo que hacen, y está demostrado el alto sentido de pertenencia. ¿Qué propuestas estamos manejando a través de todos estos hallazgos? Pues que es importante dar a conocer normas, políticas, lineamientos, descripciones de los puestos a través de un manual de bienvenida básico, puede ser en esta primera etapa, que pueda incluir además la ubicación, nombre de los espacios universitarios. Sabemos que son varias divisiones, varios auditorios, contamos con muchas bibliotecas, dar a conocer cuáles son los nombres de estas bibliotecas, nombres para las divisiones que cuentan con laboratorios, con talleres, también dar a conocer su ubicación, los nombres, los centros deportivos, las áreas centrales, para también cuando los maestros necesitan hacer algún trámite a nivel central, es importante dar a conocer esta información. La segunda propuesta es que para llevar a cabo la integración del personal de nuevo ingreso, una estrategia podría ser una reunión de bienvenida con la presentación de las autoridades y, de ser posible, con los compañeros que integran su área de trabajo. Pues nos encontramos con esto, que muchos no tuvieron ese recibimiento cuando ingresaron. La tercera es campañas que refuercen el sentido de pertenencia a la universidad, que promuevan los valores institucionales, los símbolos universitarios. Ya conocemos que el Juchimán, el himno, a través de diversos videos, publicaciones en redes sociales, difusión en los medios de comunicación universitarios. Y bueno, uno de los alcances que va a tener esta propuesta es, bueno, queremos hacer la continuación del trabajo, es entrevistar a profesores que tengan menor antigüedad para hacer esa comparación con las personas ya entrevistadas. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver las referencias que utilizamos y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, maestra Leslie. Con esta presentación concluimos nuestro segundo bloque y nuestro trabajo del día de hoy. Antes de eso, vamos a dejar a la maestra Perlita a cargo un momento porque nos va a solicitar la toma de una foto del recuerdo, y por ahí les dejé un mensaje en el chat a aquellos maestros que no pudieron enviar sus diapositivas con antelación. Les estamos solicitando que las manden al correo que viene ahí en el mensaje. Les invitamos a prender sus cámaras. Ahorita la maestra Perla les va a indicar para la foto. Muchas gracias. Gracias a todos también por participar de mi parte. Le pido nada más a la maestra Ileana que me regale un momentito después de que todos se retiren. Si me puede regalar un momentito nada más para hacerle una pregunta. Sí, maestra, sí.
Antes de Muchas gracias, retirarnos, buenas queremos tardes a saber si todos. alguien tiene algo que agregar, algún comentario que hacer. Si no, para que, bueno, ya se vayan a celebrar que ya presentaron. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias a usted, Gracias, maestro. Gracias, estimado maestro. Gracias a todos.